Sé que es difícil seguir, sé que se desgarra y duele el corazón. Cuando te trata mi mano fuego tu paciencia, no entiendas los misterios, yo soy tu Dios. En mi mano sostengo las lágrimas que has derramado y no paso por alto tu clamor. Él tiene que saltar. Aleluya, santo Dios. Quiero hacer una pregunta en esta tarde a la iglesia. ¿Cuántos están sintiendo verdaderamente a Dios en esta tarde? Pueden levantar tu mano al cielo y gritar un poderoso amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Aleluya. Bueno, decirles, estamos teniendo un culto de mucha gloria, de mucha bendición. Amén. Yo ya sabía, hermanos, que hoy iba a predicar, porque el pastor el jueves me comunicó que tenía que ir hoy con su hermano, el hermano Colás, a presentarle de pastor en la iglesia de Pan de Vida, y me dijo que me preparara algo para hoy. Y yo en estos días he estado preparando una palabra de Dios para compartir con la iglesia, pero decirles que esta tarde, estando de visita en una casa, hemos ido a visitar a nuestro hermano José, y estando allí, hermanos, el Señor me hablaba y me decía que a pesar de ver a los hermanos que están pasando por dolor, a pesar de ver a los hermanos con esa tristeza, a pesar de verles en esa situación, el Señor me hacía entender que Dios estaba con ellos. Y les hablo, hermanos, desde la experiencia, y les hablo porque lo he vivido. Cuando pasamos por momentos, hermanos, dolorosos, cuando pasamos por problemas, cuando pasamos por momentos difíciles, una vez que hemos pasado por esos momentos, hermanos, nos damos cuenta y entendemos que Dios ha estado con nosotros en todo momento, que Dios ha estado, hermanos, con nosotros para sacarte de esa situación, y que el Señor, hermanos, en ningún momento de adversidad te ha dejado solo, que su mano poderosa siempre ha estado contigo. Y eso lo puedes ver, hermanos, cuando has pasado por una experiencia, cuando has pasado por un problema, te das cuenta que Dios no te ha dejado ni un momento solo. Y en esta tarde, hermanos, yo tenía una palabra del Señor, pero Dios, hermanos, me hablaba a través de esto, y me hacía, a través de ver esto, de decirles en esta tarde, porque el Señor me hablaba que aquí hay muchas personas que necesitan en esta tarde escuchar y recíbelo de la parte de Dios lo que te tengo que decir. Te tengo que decir en esta tarde, tranquilo, porque Dios está contigo. Amén. Tengo que decirte, hermano, tranquilo, porque Dios es el que vela por tu casa. Tengo que decirte, hermana, tranquila, porque Dios es el que vela por tu hogar. Quizá estés pasando por problemas, quizá estés pasando por una situación difícil, quizá estés pasando por momentos de dolor, pero tengo que decirte en esta tarde que Dios me dice que te diga que Él está contigo en el nombre del Señor. Amén. Miren, como les he dicho, yo tenía una palabra para compartir, pero yo les tengo que decir lo que me ha mostrado el Señor. Y el Señor, hermanos, me mostraba que parece ser que últimamente se han levantado muchos problemas en los hogares, que últimamente, hermanos, se han levantado muchos problemas en las vidas. El Señor me mostraba que el enemigo está atacando más fuerte que nunca a las familias, que está uno tan tranquilo y de repente se presenta un problema en el hogar, de repente se presenta una situación difícil de resolver, y no la resolvemos, hermanos, porque no sabemos ni cómo ni por qué nos ha venido esta situación. Y quizá por eso usted le diga al Señor, Señor, ¿por qué ahora estoy pasando por este problema? Quizá usted le diga ahora al Señor, Señor, ¿por qué estoy pasando por esta situación? Quizá usted piense en su interior y diga, Dios no está conmigo porque estoy pasando por problemas. Quizá usted piense en su interior y diga, Dios no está conmigo
a pesar de tu situación, que Dios está contigo para ayudarte y para extender su mano en el nombre del Señor. Amén. Mire, tengo que decirles lo que el Señor me decía. Y me decía que Dios ha levantado un vallado de protección alrededor de cada uno de nosotros. Que Dios ha levantado un vallado de protección alrededor de cada uno de los miembros que componen la iglesia de Villaverde. Y que nada ni nadie, hermanos, puede romper ese vallado de protección. Que el único que puede romper el vallado de protección que Dios ha puesto a tu alrededor eres tú. Por eso vive confiado y vive tranquilo, porque no hay nada ni nadie que te pueda hacer daño sin el permiso del Señor. Mire, ¿sabes cuándo tendrás un gran problema? Cuando rompas el vallado de protección que Dios ha puesto a tu alrededor. Porque la Biblia dice que nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso, hermano y hermana, Dios ha puesto este vallado de protección alrededor de ti. Y mientras tú te mantengas dentro del vallado de protección, nada te podrá tocar ni te podrá hacer enemigo. Pero si te sales de los vallados de protección que Dios ha puesto a tu alrededor, si te sales de lo que te manda la palabra de Dios, si no vives conforme a la palabra de Dios, el enemigo no solamente te podrá tocar, sino que, como dice la palabra del Señor, te intentará también devorar, te intentará crear problemas, te intentará crear adversidad. Pero si tú vives dentro del vallado de protección que Dios ha puesto a tu alrededor, nada ni nadie te podrá tocar. Por eso quiero decirte en esta tarde que no te salgas de los límites que te ha marcado el Señor. El Señor ha vallado tu casa, ha vallado tu hogar. El Señor ha puesto un vallado alrededor de ti y nada ni nadie lo puede romper. Es verdad que el enemigo está afuera buscando a quien devorar, pero mira lo que te dice la palabra del Señor. Jeremías 1:19 te dice así: y vendrá el enemigo contra ti y peleará, pero no te vencerá, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Quiero decirte en esta tarde que Dios está contigo para librarte de tu problema, que Dios está contigo para librarte de tu adversidad, que Dios está contigo para que venzas al enemigo en el nombre del Señor. ¿Cuántos creen que Dios está con ellos y que su mano poderosa les protege? Puedes levantar tu mano y decir amén. Amén. Pelearán contra ti, pero no te vencerán. Solamente tienes que vivir, hermanos, no tengas temor, porque solamente tienes que vivir dentro del vallado de protección que Dios ha puesto a tu alrededor. Y cuando vives dentro del vallado de protección que Dios ha puesto a tu alrededor, no hay nada ni nadie que te pueda hacer frente. Miren si no te puede hacer frente, que le dijo Dios a Satanás: ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón recto, temeroso y apartado del mal? Y miren lo que le contestó Satanás a Dios: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Escucha bien en esta tarde. ¿No le ha acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Quiero decirte en esta tarde que, como ven, aquí actuó el vallado de protección de Dios. Y el Señor a ti también te ha vallado en esta tarde. El Señor ha vallado tu casa. Y como ven, el enemigo no puede hacer nada, ni nadie te puede hacer frente cuando vives dentro del vallado de protección que Dios ha puesto a tu alrededor. Amén. ¿Podrás pasar por problemas? Sí. ¿Podrás pasar por adversidades? Sí. Pero mire, cuando viene el problema, hay dos formas de actuar y de ver el problema. Una es ver el problema y actuar ante el problema con los ojos de la carne. Y otra es ver el problema y actuar ante el problema con los ojos del Espíritu. Cuando actuamos, hermanos, con los ojos del Espíritu, veremos el problema desde otra perspectiva y desde otra dimensión diferente.
salió de la casa. Y que cuando vio eso, hermanos, este hombre, dice la palabra de Dios, que al ver el problema que tenía enfrente, se llenó de temor y exclamó: ¡ay, Señor! ¿Qué haremos ahora? Este hombre, hermanos, cuando vio el problema, lo vio con los ojos de la carne y no confió en el Señor. Este hombre vio que ellos eran dos y que estaban rodeados de un gran ejército que traía consigo jinetes, caballos, carros y un gran ejército. Pero menos mal que ahí había un gran hombre de Dios, un hombre, hermanos, que veía el problema desde otra perspectiva diferente, un hombre, hermanos, que veía el problema con los ojos del Espíritu. Y este hombre, hermanos, el profeta Eliseo, cuando salió y vio el problema, hermanos, desde otra dimensión, este hombre hizo una oración a Dios, confió en el Señor y dijo: te ruego, Señor, que abra sus ojos para que él también vea. Y dice la palabra del Señor que cuando el Señor abrió los ojos del criado de Eliseo, que este hombre vio un gran ejército con carros de fuego, ángeles del Señor que le protegían. ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando ves el problema con los ojos de la carne, siempre vas a ver, hermanos, que estamos perdidos. Siempre vamos a ver que no tenemos solución. Pero cuando ves el problema y actúas conforme al Espíritu, siempre vamos a ver, hermano y hermana, que estamos protegidos por la mano de Dios. Siempre vamos a ver que nuestro problema, hermanos, en las manos del Señor siempre va a tener solución. Por eso quiero decirte que hay dos formas de ver el problema: una con los ojos de la carne y otra con los ojos del Espíritu. Así que ante el problema quiero decirte en esta tarde que nunca uses la fuerza bruta, que lo único que vas a conseguir es empeorar las cosas. Ante el problema, hermano y hermana, busca tu solución en el Señor, pon tu problema en el Señor, porque en las manos del Señor, sin duda alguna, que siempre vas a hallar solución en el nombre del Señor. Amén. Quiero decirte que nosotros, hermanos, no solemos ver muchas veces con los ojos del Espíritu, pero te quiero decir que hay huestes celestiales que Dios envía para protegerte, que hay ángeles, hermanos, que Dios envía para protegerte y para fortalecerte ante los problemas, y que hay un ejército de Dios que siempre se va a revelar ante tu necesidad. Así que podrá el enemigo venir contra ti y peleará, podrá el problema venir contra ti y peleará, pero oye bien lo que te dice Dios en esta tarde: y vendrán contra ti y pelearán, pero no te vencerán. ¿Y por qué no te vencerán? Porque dice la palabra del Señor que Él está contigo para librarte. Jehová está contigo para librarte de todos tus problemas. ¿Cuántos lo creen y pueden decir amén? Amén. Dice la palabra del Señor que la iglesia primitiva estaba pasando por un gran problema. Estaban siendo perseguidos. Dice que había un rey llamado Herodes y que este hombre mandó que apresaran a muchos. Dice, ¿para qué? Para maltratarles. Mandó apresar a cristianos para maltratarles. Y dice que cogió a Jacobo y que le cortó la cabeza a Jacobo. Dice que también cogió a Pedro y lo metió en la cárcel, custodiándole 4 grupos de 4 soldados, con el fin, hermanos, de que nadie pudiese venir a liberarle. ¿Y para qué hizo eso? Para el día siguiente sacarlo ante el pueblo y dar muerte a Pedro. Pero escucha bien, dice la palabra del Señor que la iglesia hacía oración por Pedro sin cesar. ¿Qué quiero decirte en esta tarde? Que ante tu problema nunca estás solo. Aunque pienses que estás solo ante tu problema, quiero decirte que aquí hay una iglesia que siempre está orando por tu necesidad. Que aquí hay hermanos y hermanas que, aunque tú no lo creas, el Señor pone en ellos la carga de orar e interceder por los demás. Que están orando por tu problema, que están orando por tu necesidad. Así que sepas que no estás solo ante tu problema, porque hay una iglesia que hace oración por ti sin cesar. Amén. Quiero decirte que estaba Jesús allá en el huerto Getsemaní y que vino Judas con mucha gente para prender a Jesús.
Y dice la palabra del Señor que había uno de sus discípulos que cuando quisieron apresar al Señor sacó su espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Y Jesús, al ver esto, le dijo: ¿acaso piensas que no puedo orar ahora a mi Padre y que Él me enviaría 12 legiones de ángeles para protegerme? ¿Qué quiero decirte con esto? Que cuando venga el enemigo en tu contra, nunca uses la fuerza bruta. Como te he dicho antes, lo único que vas a conseguir es empeorar las cosas. Tienes un arma mucho más poderosa que la fuerza, y ese arma es la oración. Así que, como dice la palabra de Dios, cuando tengas un problema, ponte en las manos de Dios, ponte a orar y pídele al Señor, porque el Señor te va a enviar 12 legiones de ángeles para que te protejan, para que te den fuerzas y para que te ayuden en el día de tu necesidad. ¿Y sabes cuántos soldados componían una legión de ángeles? ¿Sabes cuántos soldados componían una legión? Según los estudiosos, dicen que 6.000 soldados componían una legión. Así que cuando tengas un problema, ponte en oración, busca al Señor, porque como dice su palabra, Él te enviará 12 legiones de ángeles, es decir, 72.000 ángeles que estarán velando por ti, 72.000 ángeles que estarán cuidando de ti, 72.000 ángeles que te protegerán. Así que, como dice la palabra del Señor, pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, te dice el Señor, para librarte. Quiero decirte que Dios está contigo de tu parte, y estando Dios de tu parte, no hay nada ni nadie que te pueda hacer ningún mal. Mantente dentro del vallado de protección que Dios ha puesto a tu alrededor. Y quiero dejarte con esto. Dice Jeremías 33: clama a mí y yo te responderé. Así que cuando tengas alguna necesidad, clama al Señor. Cuando tengas algún problema, clama al Señor. Cuando tengas algo en tu vida que te esté haciendo mal, clama al Señor, porque sin duda alguna Dios te va a responder en el día de tu necesidad. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, que Dios les guarde y espero hacerles bien. Amén. Sé que es difícil seguir, sé que se deja y duele el corazón. Cuando te trata mi mano fregó tu paciencia, entiende los misterios, yo soy tu Dios. En mi mano sostengo las lágrimas que has derramado, y no vas a soportar con tu clamor. Yo soy el que nunca se olvidará por tu sueño. Refúgiate en mi costado, yo soy tu Dios. Si no encuentras salida y se nubla tu alma, búscame por la noche. Si sientes que me extrañas, sé que es difícil contigo, pero te infundiré bien tu camino. Yo seré tu seguro refugio y el protector. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Si cante de banco y si ríes, yo río, y si llora, yo lloro. Oh, sé que no me existe y no tu camino. Pero estrecha la puerta y encuentra el camino que te lleva a casa de Dios. Sé que es difícil seguirte, sé que se desgarra y duele el corazón. Cuando te traga mi mano provoco paciencia, no entiendas los misterios, yo soy tu Dios. Mano sostengo las lágrimas que he derramado, y no paso por con tu clamor. Yo soy el que nunca se olvidará por tu sueño. Refúgiate en mi costado, yo soy tu Dios. Si no encuentras salida
en la iglesia de Pan de Vida, y me dijo que me preparara algo para hoy. Y yo en estos días he estado preparando una palabra de Dios para compartir con la iglesia, pero decirles que esta tarde, estando de visita en una casa, hemos ido a visitar a nuestro hermano José, y estando allí, hermanos, el Señor me hablaba y me decía que a pesar de ver a los hermanos que están pasando por dolor, a pesar de ver a los hermanos con esa tristeza, a pesar de verles en esa situación, el Señor me hacía entender que Dios estaba con ellos. Sé que es difícil seguir, sé que se desgarra y duele el corazón. Cuando te trata mi mano fregó tu paciencia, no entiendes los misterios, yo soy tu Dios. En mi mano sostengo las lágrimas que has derramado y no vas a soportar con tu clamor. Él tiene que saltar. Una experiencia, cuando has pasado por un problema, te das cuenta que Dios no te ha dejado ni un momento solo. Y en esta tarde, hermanos, yo tenía una palabra del Señor, pero Dios, hermanos, me hablaba a través de esto. Y me hacía, a través de ver esto, de decirles en esta tarde, porque el Señor me hablaba que aquí hay muchas personas que necesitan en esta tarde escuchar y recíbelo de la parte de Dios lo que te tengo que decir. Te tengo que decir en esta tarde, tranquilo, porque... Y les hablo, hermanos, desde la experiencia, y les hablo porque lo he vivido. Cuando pasamos por momentos, hermanos, dolorosos, cuando pasamos por problemas, cuando pasamos por momentos difíciles, una vez que hemos pasado por esos momentos, hermanos, nos damos cuenta y entendemos que Dios ha estado con nosotros en todo momento, que Dios ha estado, hermanos, con nosotros para sacarte de esa situación, y que el Señor, hermanos, en ningún momento de adversidad te ha dejado solo, que su mano poderosa siempre ha estado contigo. Y eso lo puedes ver, hermanos, cuando has pasado por... Aleluya, santo Dios. Quiero hacer una pregunta en esta tarde a la iglesia. ¿Cuántos están sintiendo verdaderamente a Dios en esta tarde? Pueden levantar tu mano al cielo y gritar un poderoso amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Aleluya. Bueno, decirles, estamos teniendo un culto de mucha gloria, de mucha bendición. Amén. Yo ya sabía, hermanos, que hoy iba a predicar, porque el pastor el jueves me comunicó que tenía que ir hoy con su hermano, el hermano Colás, a presentarle de pastor.